ocluida, y había un lago muy grande, una laguna, diremos así, que cubría desde la zona de entrada a Aranjuez hasta casi la curva de Holguín, ¿no? Este valle cubría gran parte de la zona sur, incluyendo toda esta zona que ahora son las entradas de los ríos Achumani, Calacoto, etcétera, y básicamente estaban expuestas todas las terrazas simplemente. Es allí, en esas terrazas, donde se pueden encontrar los rastros más antiguos de ocupación de los primeros cazadores o los cazadores tempranos que habían irrumpido en la zona del valle. Cerca al, digamos, 2000 antes de Cristo, esta laguna ya había desaparecido. El movimiento geológico, los movimientos geológicos que la habían generado, habían también desarrollado otras actividades posteriores para poder hacer que esta antigua laguna vaya desapareciendo. El valle, más o menos cerca del 2000 a.C., fue ocupado ya por poblaciones agrícolas que se habrían asentado, habrían desarrollado una inmensa red de caminos formales y caminos informales, que han modificado gran parte del paisaje urbano que tenemos, o del paisaje del entorno que tiene la zona urbana, la actual zona urbana. Estos caminos se movían tanto al área altiplánica como al área de los valles y los yungas. Restos de estos caminos todavía quedan, son empleados ahora para tener acceso a los yungas. Son caminos que les llaman del Inca y que forman parte del extenso patrimonio arqueológico cultural que tenemos los bolivianos, porque así han sido declarados. Gran parte de estos caminos que llegaban a La Paz han sido destruidos, pero quedan todavía algunos rastros que nos permiten identificarlos y registrarlos para el entendimiento de la dinámica de tráfico e intercambio que había desde periodos muy tempranos. El valle no ha sido simplemente un área inhóspita o un área carente de población cuando llegaron los primeros españoles o las primeras ocupaciones hispanas. Estaba intensamente poblado y hay rastros que aún quedan en el entorno, como torres funerarias, restos de áreas de ocupación para caza y acecho en todos los sectores que quedan en la parte alta de las terrazas, como Chulpani, por ejemplo, torres funerarias en Achocalla. En Mayasilla hay asentamientos, restos de asentamientos de poblados antiguos, también restos de cistas y torres funerarias que nos dan a entender cuán importante ha sido esa zona también para el poblamiento del Valle de la Paz. El sector de Ánimas, que tiene una secuencia de torres funerarias en toda el área por la cual se extiende. En Yojeta, donde antiguamente se encontró una losa tallada con una efigie del dios de los báculos, como la que se encuentra en la Puerta del Sol. Toda la zona del Cerro Santa Bárbara, en donde se encontró antiguamente también restos de ocupaciones y enterramientos. Miraflores, que recientemente se ha investigado, y allí se ha encontrado un asentamiento de casi 36 hectáreas. Está la zona de Pampajasi, en el sector de Villa Salomé
y la central terrena, los caminos que están circundando todo el Valle de la Paz, ¿no? El camino de Taquesi, caminos que se encuentran en Jampaturi, el camino del Choro, y gran cantidad de paneles, hasta casi 300 o 400 paneles que se encuentran en la zona de Jampaturi, paneles de arte rupestre. Entonces, el paisaje prehispánico, paisaje cultural que nos rodea, es todavía observable y es muy grande y muy importante de conservar. Los sitios arqueológicos que se habían registrado hasta el año 57, por ejemplo, eran apenas 16 y estaban principalmente centrados en la ciudad de La Paz. Hasta el 99, 75 sitios habían sido registrados y hasta el 2014, 228. Esto nos muestra que todavía hay mucho que investigar y hay una gran cantidad de sitios que poco a poco se están conociendo, se están investigando y que nos están dando mayor información sobre lo que ha sido el pasado hispánico del Valle de la Paz. Aquí les presento un par de imágenes. La primera, de la izquierda, que nos muestra las áreas en color rojo, que son las áreas de mayor sensibilidad para la presencia de asentamientos arqueológicos prehispánicos, ¿no? Las zonas más sensibles, por ejemplo, son Achocaya, el sector central y todas las terrazas de la ciudad de La Paz, la zona sur, todo lo que es Chasquipampa, Achumani, Calacoto, ¿no? Toda la zona, principalmente la zona de Ladera. Y más abajo está la zona de Micapaca, ¿no? Y la zona de Palca, que es por donde se mueven los principales caminos que van hacia el lado de Coni y el Illimani. Entonces, lugares que todavía no han sido investigados completamente, pero que están esperando que los investigadores y también los gobiernos municipales hagan algo respecto a la investigación y a la protección de este importante patrimonio. El sistema de teleféricos de La Paz en su segunda fase, la primera se ocupó de construir teleférico amarillo, verde y rojo. Durante su construcción no se hicieron estudios arqueológicos, se hicieron estudios ambientales probablemente, pero no comprendían la investigación de áreas arqueológicas. Es por eso que tanto para el trabajo de construcción de sus estaciones como de las torres no se hicieron excavaciones ni indagaciones como en el resto de las otras líneas. Estas líneas cruzan de este a oeste y de norte a sur el paisaje de La Paz, permiten identificar desde el cielo importantes rasgos que ahora nos permiten también estudiar con mayor cuidado los posibles lugares donde tendría que haber habido asentamientos prehispánicos, una visual que antes no era posible. Cuando se pensó en la construcción de la segunda fase, tampoco se había pensado en que pudieran requerir hacer un estudio de evaluación de impacto arqueológico. Gracias a información transmitida desde el gobierno municipal de La Paz, que contaba con un mapa arqueológico, y del Ministerio de Culturas, se indicó a quienes estaban haciendo la construcción, en este caso Teleféricos Doppelmayr, que era posible de que se pudieran encontrar con hallazgos arqueológicos importantes, dados los antecedentes que existían desde los años 30. Es así que se formula hacer un proyecto de exploración y evaluación de impacto arqueológico más allá del propio estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que encontramos en la línea blanca del teleférico? ¿Qué es lo que encontramos en la línea blanca del teleférico?
La línea blanca del teleférico comprende una extensión de poco más de 2 kilómetros que agrupa en la parte de la meseta de Miraflores lo que es la Plaza Triangular, la Plaza Bush y la Plaza Villarroel, y todo el circuito de la Avenida Bush. Cuando se hicieron las indagaciones de exploración y monitoreo en la Plaza Villarroel, se encontró que este era un montículo bastante disturbado, que había en el pasado había allí un reservorio, una gotaña, una pequeña laguna artificial que permitía en tiempo pasado alimentar de agua a los sembradíos que existían hacia el sur de Miraflores. Además, pudo haber servido para alimentar también los lavaderos de agua o de oro que se instalaban en la parte superior de esta plataforma. Se han encontrado restos, por ejemplo, de actividad minera en las cercanías de la parte alta del río Alcojahuil. También se encontraron restos de ocupaciones, o de lo que fueron ocupaciones coloniales y republicanas, del basural que habían generado en el entorno de esta área hundida, que era como una cocha, y que datan principalmente de época colonial y republicana. En la Plaza Bush se encontró un asentamiento de aproximadamente 30 a 36 hectáreas, principalmente Tiwanaku. En la Plaza Triangular ya estaba bastante disturbada cuando emprendimos la investigación. Los restos de ocupación que se encontraron eran de tiempo colonial y republicano, y solamente rastros de la presencia de señoríos aymaras, inca y Tiwanaku. En la avenida Bush pudimos excavar en cada una de las torres, y se identificaron, gracias a eso se pudo dimensionar el tamaño del sitio principal que tiene como centro la Plaza Bush, pero también se hicieron hallazgos muy importantes, ¿no? Allí se identificaron asentamientos, los restos de los asentamientos de los primeros agricultores, es decir, los más tempranos, pre-Tiwanaku, diríamos así, evidencias de la producción y consumo de maíz, restos de sectores de producción de artefactos líticos y evidencia también de la profundidad y de la complejidad de asentamientos coloniales y republicanos, principalmente en la cercanía de la Plaza Bush. Cuando nos encontramos en la Plaza Villarroel, ya se había trabajado fuertemente en lo que es la excavación o el retiro de todo lo que ha sido la antigua capa que ahora, o que se le llamaba, o ahora le llaman el Mondrian, que es una cobertura de losas que tenía una figura aparentemente inspirada en los dibujos de este pintor. Se hicieron 26 excavaciones o pozos de sondeo allí. Estos pozos de sondeo nos permitieron identificar la profundidad de ocupación, el hallazgo de algunos rasgos importantes. Se encontró, el lugar tiene una capa freática muy superficial, y allí se instalaron algunos pozos, seguramente en época republicana, pozos de agua que servían probablemente también para alimentar o para dar agua a la gente que se asentaba en las zonas cercanas. La excavación fue intensa, se removió gran cantidad de suelo para la construcción de esta infraestructura. En la Plaza Triangular, lo propio, se hicieron también pozos de sondeo, se encontraron restos de las viejas bases de lo que es la Plaza Triangular.
y poco material arqueológico. En la Plaza Bush se excavaron casi todas las torres en donde se emplazaron las torres de soporte para el teleférico, y en casi todas se encontró evidencia de material cultural. En la avenida Bush se hicieron excavaciones de rescate en 6 de esas torres que se excavaron extensivamente o intensivamente en los 25 metros cuadrados que sobre los cuales se iba a instalar esta base o este soporte de concreto donde se empernan, digamos, las torres que soportan el teleférico. En la torre 24, por ejemplo, se encontró una parte muy importante del asentamiento Tiwanaku. Allí se encontró el maíz más antiguo que tenemos registrado, que data más o menos del 800 antes de Cristo o después de Cristo. Viene principalmente con la ocupación Tiwanaku. En la torre 23, que queda más o menos unas 2 cuadras abajo de la Plaza Bush, se encontró restos de una residencia de antiguos agricultores, cuya datación, porque tenemos ya dataciones radiocarbónicas de todos estos lugares, tenemos cerca de 20 dataciones radiocarbónicas, que nos dan una antigüedad de aproximadamente el 60 después de Cristo en esta torre. Hemos registrado entierros también de esas fases, las cuales también han sido datadas y son coincidentes aproximadamente entre el 60 y el 200 después de Cristo, que se habrían asentado los primeros agricultores o los agricultores más tempranos que se tienen registrados en la zona de Putuputu. El lugar, la parte central de la Bush, era un área residencial muy importante, pero también de actividad ritual vinculada principalmente al dios de los báculos, que es el ícono más frecuente que se ha encontrado en el material arqueológico tiwanaku del lugar. Hay algunas ideas que se han vertido en relación a esta iconografía que tienen que ver principalmente con Pumapunku, que es donde también se encuentra la mayor cantidad de iconos de este tipo, cuya orientación está dirigida al Illimani. Entonces parece haber una relación muy importante entre el icono, el Illimani, el sol, ¿no? que todavía no hemos investigado a profundidad, pero que requieren mayor atención de parte de quienes estamos en el tema arqueológico. Los restos probablemente más antiguos que se han encontrado y que tienen que ver principalmente con la identidad que tienen los paseños o los antiguos paseños, es justamente estos entierros de más o menos 60 a 200 después de Cristo, que producían material arqueológico en cuya base se encuentra, o se utiliza, para la base se utilizaba un artefacto de cestería. Entonces casi todas estas piezas cerámicas tienen en la base una impronta de cestería vegetal. Eso es, digamos, un distintivo del material que producían las ocupaciones o los antiguos pueblos, principalmente residentes en el Valle de la Paz. La excavación comprendía casi 500 metros cuadrados, que profundizamos hasta casi 3 metros de profundidad, con un promedio de 2.4 a 2.5 metros en las áreas este, oeste y central de la Plaza Bush, donde se encontraron restos de las antiguas terrazas domésticas sobre las cuales se erigían sus poblados. Se identificaron áreas de habitación,
áreas rituales y áreas de enterramiento. Y esto es lo que nos ha permitido también entender la complejidad de las actividades que se realizaban internamente en estos pequeños poblados, caseríos. Se encontraron asociados a las áreas rituales, a las áreas de desecho, vasijas cuyo origen se encuentra tanto en la zona de Alto Beni, es decir, en los sitios arqueológicos que se han investigado en la zona de Rurrenabaque, en San Buenaventura y todos aquellos que suben por la zona yungueña, e inclusive parte de los que estarían ya en la zona de llanos, directamente hacia la zona de Mobos, ¿no? Entonces, estos hallazgos nos han dado cuenta de la importancia del tráfico, intercambio y vinculación que existía entre gente de tierras bajas con gente de tierras altas y del valle. En todas las fases que se han podido investigar se encuentran algún elemento que vinculaba a la población del Valle de la Paz con estas zonas, lo que nos hace comprender también que el lugar hubiera sido una zona multicultural desde muy temprano. Así como ahora gente de los Yungas llega a La Paz, se instala en la zona de Miraflores, Villa Fátima, etc., y tienen mucho vínculo económico, vínculo social y de parentesco. Lo mismo pudo haber ocurrido en tiempo pasado. Se han encontrado restos de actividad productiva que vincula a las residencias, por ejemplo, con la producción de cerámica, el trabajo agrícola, la producción de tejido, el uso y transformación de materiales líticos, la crianza de animales y una serie de prácticas rituales que eran parte de su vida cotidiana. Los restos que hemos encontrado también nos han dado una idea de cómo era la dieta del lugar. El maíz, por ejemplo, la importancia que tuvo, principalmente en época tiwanaku. Hemos hecho un análisis de los restos óseos que se han encontrado, de los enterramientos que ubicamos, y en base a un análisis de laboratorio hemos identificado que la mayor parte del consumo del maíz que se refleja en estos huesos se ha dado a partir de la ocupación tiwanaku. Los restos prehispánicos anteriores a esta fase tienen un consumo menor de maíz, aunque estaba ya formando parte de su dieta. Se encontraron también restos de épocas posteriores, es decir, material de señoríos aymara inca. Lamentablemente, las remodelaciones de las que fue objeto toda esta zona han barrido parte de esta estratigrafía y han dejado casi en el límite la estratigrafía de las ocupaciones tiwanaku. Es por eso que hay muy poco material, digamos, de estas fases posteriores a tiwanaku, es decir, inca y señoríos, y directamente aparece el material colonial y republicano. No obstante, algunos sectores todavía guardan material importante de esta época. La estratigrafía que tenemos en el sitio se profundiza hasta casi 3 metros de profundidad, ¿no? Hemos recogido más de 1.700 bolsas que nos han permitido empezar a conocer lo que ha sido la historia prehispánica del Valle de la Paz. Se han identificado, por ejemplo, materiales que están vinculados a la producción o a la
explotación aurífera en esta zona, restos de materiales que nos daban cuenta del intercambio que tenían con zonas bajas. Esta es una gráfica que recrea lo que ha sido el valle de Putuputu, o la zona de Putuputu. Ahí ustedes pueden ver Quilliquilli, el Cerro Calvario, y lo que pudo haber sido ese caserío. Se han hecho interpretaciones en base a la información de cómo pudieron haber sido los rituales de inicio, por ejemplo, de sus áreas residenciales, un poco acerca de lo que ha sido la actividad agrícola en el pasado, la actividad que tuvieron tanto agrícola, producción de textiles, transformación de líticos, producción cerámica. Se han encontrado restos de animales también, tanto en su dieta como en el entorno. Se ha identificado al perro, por ejemplo, en parte de estos restos óseos, así como también otras investigaciones han encontrado perros en Achocalla y perros en la zona de Santa Bárbara. Esto quiere decir que el perro es un animal, por eso aparecen casi todas las figuras que ustedes van a poder ver en el Museo Putuputu. El perro está acompañando a todas estas actividades cotidianas de la vida de los pobladores tiwanaku y pre-tiwanaku en la región. La Paz no es un área monumental como Tiwanaku, pero sí nos ayuda a entender la vida cotidiana, la del poblador común y de aquí en que realiza actividades de tráfico, intercambio, crianza de camélidos y de los hogares que van reproduciendo la cultura.